Hola, doctor, sí. Ah, listo. ¿Le mandaron hoy a la mañana la clave? Sí, llegó como 15 para 10, menos cuarto. Ah, bien, bien. Bueno. ¿Qué están dando ahora en los teóricos? ACB fue lo último que vi, creo. ¿ACB dieron? Bueno. ¿Quieren chuparme? Bueno. ¿Vieron ACV isquémico y hemorrágico? ¿Los dos? Sí, doctor. ¿Y los dos? Bueno. Bueno. Vamos a charlar un poquito entonces de la parte neurológica del ACV. Bueno. Bueno, entonces, acá. Bueno, ahí le comento entonces a algún paciente del consultorio que en algún momento presentó. Si consulta una persona, ¿no es cierto? Le traen habitualmente los familiares porque lo que notan es que este paciente quiere hablar o dice cosas o quiere decir algo y no le sale. Eso es lo que habitualmente dicen. ¿Ustedes neurológicamente o médicamente saben de qué se trata? ¿Escucharon alguna vez un motivo de consulta así? Habitualmente traen los hijos y que, por ejemplo, le preguntan cómo estás y el paciente no responde o quiere hablar y como que no le salen las palabras. Una Pero vos le afasia. preguntás, ¿cómo? Una Afasia. afasia. Exactamente. Afasia. Esto lo que yo le comento son habitualmente pacientes que vemos acá en el consultorio, en la clínica, en el hospital. No son casos de libros, sino son casos reales. Claro, esto es una afasia. ¿Y qué tipo de afasia conocen? Global y... ¿Cómo? Que tiene la fascia de la hemiplegia, que tiene el enrollamiento del surco nasogeniano. No, pero esto es afasia, ¿eh? ¿Cómo? Esto es otra cosa. Esto es un trastorno como del lenguaje o del... Hay uno donde supongamos que ustedes están en la guardia y le traen los familiares a un paciente con esta característica, que el paciente, por ejemplo, no habla.
que fue algo súbito, decir, se levanta una mañana y le preguntan cómo está y el paciente no responde, quiere decir algo pero no se expresa. Eso es afasia, ¿no? Y si le preguntas si le duele algo y te dice con que sí, que no, ¿qué tipo de afasia es? Profe, Sí. esta sería la fase de Broca. Hay uno que es la fase de comprensión, que es cuando ¿Qué? ustedes le preguntan al paciente y si le duele, cómo se llama, qué sé yo, y no te entiende el paciente. Y después está la que es poco frecuente esta. La más frecuente es la fase de expresión, que es lo que pasa habitualmente, le traen los familiares, porque la persona no se expresa con palabras, ¿no es cierto? Pero vos le preguntás si te duele, te dice que sí o que no, le pregunta cosas y responde. Lo que pasa es que como que no le salen las palabras, o por ejemplo, empieza a hablar y llega y se traba con una palabra y no puede seguir hablando, no se acuerda, o le mostrás un teléfono y le decís cómo se llama esto y no sabe. Bueno, supongamos que un paciente con esta característica llega a la guardia de ustedes. ¿Qué harían ustedes? ¿En qué pensarían? Se pregunta el tiempo de comienzo. Sí. Podemos también hacer un test para comprobar si es una CV o no, que sería el de poner las dos manos, los dos brazos perpendiculares, y si estén en el mismo nivel o no. Si se baja uno, es un autoíndice de una CV. Bueno, claro, esas son otras, o algunas maniobras. Pero ustedes acuérdense lo que siempre les comento, que cuando llega el paciente, hay una serie de cosas que uno tiene que saber, que es lo que hablábamos la otra vez, que muchas veces no es lo mismo un paciente hombre que una mujer. Tienen que tener en cuenta la edad, porque no es lo mismo este cuadro en un paciente joven que en un adulto. Y algo que siempre tienen que preguntar es los antecedentes. Si ustedes piensan que este cuadro es una ACV, ¿qué antecedentes preguntarían? Si tiene hipertensión, Si tiene hipertensión, bien. ¿Qué más? diabetes, dislipidemias. Sí, hipertensión, diabetes, dislipidemia, ¿qué más? Trastorno de hipercoagulidad. Trastorno de, Hipercoagulidad. bueno, trastorno, ¿qué más? ¿Por qué ustedes buscan todo esto? ¿Por qué preguntan por diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es la hipertensión? ¿La dislipemia? ¿Qué son? Factores de riesgo. Claro, factores de riesgo. Bien. ¿Qué otro factor de riesgo tienen para lo que ustedes vieron, para el accidente cerebrovascular? Tabaquismo. Tabaquismo, sí. Un minutito. Qué lindo gato, ¿no? A ver, Wilson. Chávez da Wilson. Supongamos que vos pensás que esta persona tiene una ACV, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de ACV tiene? ¿O qué tipo de ACV pensás que tiene? Con estos factores de riesgo, un isquémico, porque son factores de riesgo cardiovasculares.
para la formación de placas de ateroma. Bueno, pero supongamos que vos ni le viste al paciente, vos estás en la sala de médico mirando tele y viene la enfermera y te dice, parece que vive un paciente con una ACV. ¿Qué pensás? ¿Isquémico o hemorrágico? O sea, si el paciente llega en un estado grave ya, puede ser que sea hemorrágico, pero si el paciente está lúcido, consciente, pero, o sea, y tiene trastornos motores, eso sugiere un isquémico. ¿Puede ser así? Puede ser, pero ¿sabes cuál es la clave? ¿Cuál es más frecuente, el isquémico o el hemorrágico? El isquémico. El isquémico, el 90% de los ACV son isquémicos. O sea que uno ya de entrada en un paciente en la guardia sospecha que es un isquémico, ¿no? Ahí está bien lo que dicen ustedes, que buscan los factores de riesgo cardiovasculares. Y hay algo ¿qué factores de riesgo? Ustedes dijeron varios factores de riesgo, pero hay algunos no modificables que no preguntaron. ¿Cuáles son? La edad. Sí, La edad, Genéticos. claro, la edad, ¿qué otro sería? El sexo. Sexo, que es más frecuente en el hombre, ¿no es cierto? En el sexo masculino. ¿Y qué más? raza. Bueno, la raza, los antecedentes familiares, y hay uno modificable que habitualmente uno no pregunta, porque como que no, es importante, pero no lo tenemos muy en cuenta. Enfermedad cardiovascular. No el sedentarismo. Y sí hay que preguntar también, porque si las personas sedentarias tienen más factores de riesgo. Bueno, entonces ustedes hicieron el interrogatorio. Ahora, el examen físico, ¿cómo van a hacer? Primero empezamos con la inspección. Vemos si el paciente tiene simetría facial, si el paciente habla bien, si el paciente escucha bien, si el paciente no tiene el ojo desviado, sí o no, si tiene los surcos nasogenianos, si tiene la pálpebra elevada o no. Y también le pedimos los testes musculares, que sería el que yo había dicho anteriormente, que sería poner los brazos perpendiculares y ver si se inclina o no se inclina hacia un lado o hacia otro. A ver qué dice Luis Martín. ¿Lista, no? ¿Lista, Luis? ¿Qué más haría, Sí, Luis? doctor. Cómo se expresa el paciente, si tiene dificultad para expresarse, tanto verbalmente como físicamente. Bueno, está bien. Pero y buscando la causa, eso es buscando, ¿cierto? Buscando si tiene algún foco motor o qué grado de afectación neurológica tiene. Pero buscando la causa, ¿qué harían? ¿Qué buscarían? ¿Cómo? Un hemograma, lipidograma también. No, acuérdense siempre es interrogatorio, después examen físico y después estudios complementarios. En el examen físico está bien lo que dijo de Olivera, pero hay otras cosas antes. ¿Qué es lo primero que hace? Aparte le va a ayudar a buscar, a ver la causa también de esto. Ausculta cardíaca y observación de las extremidades inferiores. En busca de edema. Bueno, primero, los signos vitales, ¿no? TA, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Saturación de Habitualmente, oxígeno. bueno, la saturación no es un signo vital, pero uno hacen el mismo. Dicen, bueno, ustedes en algún momento van a leer que los signos vitales son 4. Y el quinto signo vital es el dolor. Pero bueno, en este caso no viene al tema. Pero hay que saturarla también, sí, es cierto.
Habitualmente estos pacientes vienen hipertensos. A veces ahí vamos salteando un poco de que es examen físico a tratamiento y todo. Supongamos que le tomaron la presión y tiene 180, 110. ¿Qué hacen? No se tiene que bajar la presión porque si no puede empeorar el cuadro al haber una disminución rápida del flujo. Eso es importante porque si bajan la presión, ¿qué pasa? Baja demasiado rápido el flujo sanguíneo cerebral y empeora el cuadro. Disminuye la posibilidad de recuperación. Claro, porque habitualmente la zona isquémica después empieza a generar edema, aumenta la presión intracraneana y todo eso, ¿no? Eso es importante porque ustedes, cuando vean en la práctica, muchas veces ya con 180, cuando ustedes muchas veces ni siquiera perciben y la enfermera ya le está dando una enalapril al paciente. Eso hay que tener en cuenta. Bueno, le toman los signos vitales, tiene 180, 110. Sí. Profe, se lo baja recién cuando está por encima de 220, ¿no? Sí. Sí, algunos manejan valores de sistólica, diastólica, y después hay algunos textos que hablan de la tensión arterial media, ¿no? Bueno, tomaron los 4 signos vitales, ¿no? ¿Qué otra cosa buscarían? Niveles de conciencia, Glasgow. Bueno, está bien. Niveles de conciencia. Se debería hacer una auscultación pulmonar y cardiovascular también, profesor. Bueno, ¿y eso por qué? Porque, y la toma de pulsos también, para detectar la fibrilación que puede haber sido la causa del accidente isquémico. O Claro. algún soplo, sea una estenosis mitral, una insuficiencia mitral, que también puede generar trombos y generar el ACV. Claro, por eso ustedes cuando viene el paciente le toman los signos vitales y ya le apoyan los dedos sobre el pulso. Y si el paciente está fibrilado, bueno, ahí ya más o menos ya están encontrando la causa, ¿no? Bueno, y ocultan, como dijeron, para ver si tiene un soplo, a ver, buscando las causas. ¿En qué otra zona deben ocultar buscando la causa? Carótida. Claro, ocultar vasos del cuello. Perfecto. Ustedes habitualmente hacemos esto en la práctica y después lo que dicen ustedes, evaluar el nivel de conciencia, evaluar el foco, qué foco neurológico tiene, ¿no? Si un foco... Supongamos que no este paciente, otro paciente en general de la guardia, tiene una parálisis facial, o sea, puede tener una parálisis facial y del brazo y de la pierna, que es lo que habitualmente se presenta, ¿no? Facio-brachiocrural. ¿Cómo ustedes diferencian si este tiene una parálisis facial central o periférica? Se evalúa la hemicara. Se tiene una parálisis periférica, se afecta todo el hemilado. Se tiene una... Le cuento un caso de un paciente que vi ahora el fin de semana. Que le derivaron en realidad por parálisis facial, con un pedido de tomografía. Y ahora ustedes me dicen... ¿Solo con parálisis facial, doctor, o con otros síntomas focales? No, solo facial. Pero puede ser isquémico también, ¿eh? O alguna otra. ¿Y cómo estaba la fascia? ¿Tenía el párpado caído y desvío de rima labial del mismo lado o no? ¿O todavía solamente la parte de abajo que se afectaba? Tenía el párpado afectado. Cuando iba a cerrar el ojo, de un lado no lograba ocluir totalmente
y Sorry. la parte de la boca. Sí, cuando se cepilló los dientes, que por eso se dio cuenta, de un lado se caía el agua porque no fluía totalmente la... Eso es periférico. A ver qué dicen sus compañeros. Cuando el paciente miraba hacia arriba con los dos ojos, la parte que estaba afectada, ¿aparece la esclerótica o no? Sí. Es el periférico, el signo de, si no me engaño, era de negro ese, ¿no? Bell. Signo de Bell. Bell. El de negro era el del párpado, ¿no? Bueno, y ustedes, en ese caso, por ejemplo, ¿qué piensan que fue? ¿Una CB? Depende. Y en la parte de la frente, profe, ¿no es que la central no está afectada y en la periférica sí? Bueno, a ver, vamos a ver, ¿esto era parálisis facial central o periférica? Como les conté al chico, sí. A mí periférica, doctor. Periférica. Y una parálisis periférica. ¿Y qué diferencia tiene con la central? La central no se afecta en la parte superior, o sea, en la parte de la frente. Bien. ¿Y eso de qué nos sirve a nosotros saber si es central o periférica? En la práctica. A mí, por ejemplo, saber si es central o periférica, ¿qué me cambia? Cambia el punto de en dónde voy a buscar la alteración y las etiologías también. Bueno, cambian varias cosas, nos cambian. Primero, la causa. No es la misma. Y segundo, el tratamiento. Obviamente que al ser de diferentes causas, a un paciente que tiene así este tipo de parálisis que le comenté, ¿le parece que es isquémico? O sea, que es una CB. Poco probable. No, porque la central es lesiones vasculares. Claro. Un AIT también, profesor. Y el AIT sí se presenta por ahí. Pero bueno, ahí está lo que le digo siempre. Este paciente que le estoy contando tiene 20 años o 21 años. Por eso es importante saber siempre qué tipo de pacientes tienen enfrente. Una persona joven, no es diabético, no es hipertenso por la edad misma, ¿no es cierto? No tiene dislipemia, no fuma. Antecedentes familiares. Y antecedentes familiares, no de importancia, no. Pero por eso en las mismas manifestaciones clínicas son diferentes de acuerdo al paciente. Ahora, estos mismos síntomas o parecidos o tenés en una persona de 60 años, diabético, hipertenso, y uno ya piensa de otra manera. Las causas son diferentes. Bueno, esta era una parálisis, es una parálisis facial periférica y le harían una tomografía. Sí. Sí, se puede hacer, pero ya no es la misma indicación porque viene derivado con pedido de tomografía con sospecha de una CB, pero... Eso de la tomografía sería para descarte de un posible tumor. Claro, para un tumor. Uno le hace una tomografía, pero no buscando algo vascular, sino ya buscando otras causas, ¿no? ¿Ah? Bueno, a ver, y volviendo al paciente que estábamos charlando primero. Entonces, le hicieron los signos vitales, le hicieron los signos vitales, el examen físico y buscando el examen neurológico. Bueno, acá en parte de lo que estábamos hablando, no es lo mismo que cuando ustedes le hacen el examen neurológico, tenga una parálisis facial periférica o una parálisis facial central. Ustedes ya van a ir pensando de forma diferente.
¿Cómo estaba la frecuencia cardíaca y respiratoria del paciente, doctor? Que no habló. La frecuencia respiratoria de 17, 18 era normal, y la frecuencia cardíaca era de 90, 91, un poquito más, pero ritmo irregular. Que bueno, ahí ustedes con eso ya más o menos tienen la causa de... ¿Qué le parece que fue? Fibrilación auricular. Isquémico. Claro, isquémico, ¿no es cierto? Una fibrilación auricular que hizo una embolia. Bueno, y la ¿Pero el CB paciente tenía antecedentes de hipertensión arterial o factores de riesgo? sí tenía antecedentes factores. Diabético, hipertenso. Profesor, ¿fue antes de las 48 horas o después de las 48 horas que se presentó el paciente con la fibrilación? Y bueno, el tema es que ahí no sabemos. No sabes cuánto tiempo dura cuánto tiempo tiene de... Bueno, supongamos que ahora volviendo a lo que dice él, ¿cómo ustedes preguntarían para saber si tiene más de 48 horas o no la fibrilación? Si tuve palpitaciones anteriormente, se siente como el Claro, corazón se acelera y lo siente el latido. porque si no, salvo que tenga un electro previo, no vamos a ver, pero sí tuvo palpitaciones las Y últimas doctor, 48. en el caso del paciente de tener una afasia global, se lo asume como fibrilación crónica, ¿no? ¿Cómo? En el caso del paciente de tener una afasia global, o sea, no responde, tiene afasia de comprensión, de expresión, se lo asume como un paciente con fibrilación crónica. Y puede ser, lo que pasa es que hay la fibrilación paroxística también te puede dar. La recurrente o la aguda de alta frecuencia también que puede generar. Claro, no Y necesariamente eso le es iba a crónico, preguntar ahora, ¿la frecuencia cardíaca se sacó con el pulso o con un electro? no con electro. Y en ese caso, para hacer fibrilación atrial no tendría que tener bueno, es la ausencia de onda P, ausencia o la multiplicidad y no identificación de onda P, ¿cierto? Ujú, Entonces, los 90 son la frecuencia ventricular. claro, porque no hay onda P. Miden los QRS, miden para la frecuencia. No miden la onda P, sino el complejo QRS. ¿Y cuál fue el tiempo de instalación en el paciente, doctor? ¿Hace cuánto tiempo que comenzó con la afasia? No, la fase fue reciente, fue de horas de evolución, 4 o 5 horas. ¿Y por qué es el tiempo importante acá? Para el tratamiento trombolítico, para la revascularización medicamentosa. Tiene que tener una Bueno, pauta de menos de 3 horas de evolución, una TAC negativa para CV hemorrágico y el consentimiento informado del paciente asignado, firmado. ¿Y algo más? A ver qué dice el chico acá. Y sin contraindicaciones para los trombolíticos. Eso. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? Que ya haya tenido un ACV previo en menos de 3 meses, tenga trastorno de hipercoagulidad. tengo una hemorragia gástrica activa, hemorragia digestiva activa o reciente, o una cirugía reciente en los últimos 2 meses, 3 meses. Plaquetas mayor a 100,000. Ay, sí, es diabético también. Ahora, ¿la diabetes es una contraindicación absoluta o Es relativa.
Yo tengo anotado que la glucemia tiene que estar mayor a 50 para descartar la posibilidad de ser una hipoglucemia, que simila. Claro, ustedes, eso es para hacer un diagnóstico diferencial. La hipoglucemia, sobre todo la hipoglucemia, es un diagnóstico diferencial. Muchas veces vienen los pacientes con foco motor y que son asumidos como AIT o como TIA, como dicen, y en realidad son pacientes con hipoglucemia. Cuando le ponen un plan de hidratación, le ponen dextrosa, mejora los valores y recupera la fuerza o lo que sea muscular. Es un diagnóstico diferencial. ¿Sí? Bueno, y entonces este paciente ustedes le interrogaron, le hicieron el examen físico y de ahí ¿qué harían? Tomografía. Tomografía, perfecto. ¿Y qué esperan ver en la tomografía? Sin signo de hemorragia cerebral. Una tomografía normal. Claro, habitualmente ven una tomografía normal. Porque eso ya se asume que es una... Se asume que si la tomografía es normal, es un evento isquémico. A ver, vamos a mirar un poquito acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, Ibarra Lila, ¿qué dice? Bueno, a ver. Fernández, José, Ibarra, Brizuela, sin micrófono, tampoco está, Delín. Sí, yo estoy acá. Estoy escuchando. El que no participa, yo saco fotos de la pantalla y estoy mandando con los presentes con los que están prendidos. Que no está. A ver qué dice Liliana. ¿Qué fue lo último que le pidieron a este paciente? A ver, Ibarra, Nilda, ¿qué le pidieron al paciente este? Chicos, hasta los teléfonos tienen cámara. El que no prende la cámara no está presente. Una tomografía, profe. Una tomografía, perfecto. Bueno, y si la tomografía es normal, ¿cómo asumís? Que no tiene una CB. Si la tomografía es normal y el cuadro clínico es compatible, tiene una CB y una CB isquémico. Por eso después tienen que repetir la tomografía. Habitualmente a las 24 48 horas se vuelve a repetir la tomografía. ¿Y vieron los signos tomográficos del ACV isquémico? ¿Llegaron a ver eso? Es una zona hipotransparente en la región. Normalmente tiene una llamada la zona de penumbra.
en la región donde hay la isquemia. Es Y una luego de- hipertransparencia en comparación, sí, hipotransparencia en comparación al tejido cerebral alrededor. Bueno, ¿y qué más? afecta una zona determinada y es heterogénea. Bueno, después ustedes tienen que buscar, uno mira la tomografía y ve zonas diferentes, pero hay algunos signos indirectos también que después ustedes pueden buscar de los cuadros de ACV isquémico. Entonces la tomografía más que nada a ustedes les sirve al inicio, ¿no es cierto? Para descartar que no tenga un ACV hemorrágico o que no tenga otra cosa. ¿Qué otra cosa puede tener? Hemorragia subaracnoidea. Bueno, hemorragia subaracnoidea. ¿Qué más? El Puede crecimiento de un tener tumor. ¿Cómo? El crecimiento de un tumor. Un tumor. una Nos ha pasado infección viral, profesor. O una infección fúngica. claro, una meningitis. Pero ahí cambia un poquito el cuadro porque el paciente tiene otras cosas, ¿no? Puede tener fiebre, trastornos de la conducta. ¿Qué más? ¿Meningitis vieron, ¿No? Bueno, el cuadro de clínico es diferente habitualmente. Pero los Profesor, tumores ¿se podría hacer tienen una ecografía en este paciente también para ver el contraste espontáneo auricular, ver si hay algún trombo que está circulando en la aurícula todavía o no? Sí, le podés hacer. Le podés hacer, sí. Pues un Doppler cardíaco. Tenés que hacerle un ecodoppler cardíaco y tenés que hacerle un ecodoppler de vasos de cuello. Buscando las causas. El Doppler transesofágico sería el indicado, ¿no? ¿O sería un procedimiento muy invasivo? No, el de primera elección es el transesofágico. Pero a veces cuando es el por guardia o emergencia se hace el transtorácico y después le hacen el transesofágico. Y si este paciente tiene una FA, ¿la anticoagula? Sí, con heparina de bajo peso molecular. Bueno, la anticoagulación puede ser con lo que tenga, digamos. Por ahí tenés heparina de bajo peso, por ahí tenés heparina sódica, heparina... Claro, yo había leído en un libro acá de cardio que tengo que cuando necesita revertir la fibrilación auricular en poco tiempo, se aplica la heparina y luego después ya se desfibrila el paciente tanto eléctrico como farmacológicamente. O sea, la heparina tiene esta ventaja de rapidez de los fármacos orales. Claro, porque las heparinas, y no hay solo un tipo de heparina, tenés una heparina sódica, después tenés una heparina no fraccionada, pero bueno, más allá del tipo de anticoagulación que vos quieras, acuérdense que los pacientes es diferente cuando uno estudia un tema y después, o sea, es diferente el libro, por decirle, con la práctica. Este no tiene ninguna contraindicación para anticoagularlo. La presión arterial está muy alta. Bueno, ¿qué pasa con la presión arterial alta? Tiene riesgo de romper un vaso o de causar una hemorragia. O sea, Bien. si está anticoagulado y con una presión de 180 por 110, podrá morir sangrando. Bien.
Y después, ¿qué pasa cuando los ACV isquémicos tienen un área extensa, un compromiso extenso del cerebro? ¿Cuál es una de las complicaciones que puede generar después? La evolución hemorrágica. Claro, un ACV isquémico, después por el tejido se muere, se necrosa y se puede convertir en hemorrágico. Por eso le digo, vieron que usted una cosa es cuando leen fibrilación auricular, después uno lee el capítulo de ACV y después lee el capítulo de diabetes o lo que sea, pero en la práctica, en la vida real, digamos, los pacientes no están como en el capítulo del libro, vienen mezclados, así como casos como este. Entonces, Doctor, no podés... Sí. una duda. La evolución de un ACV isquémico, o sea, la complicación de evolución a un ACV hemorrágico, ¿sería por la necrosis licuefactiva que produce en el cerebro o no? Sí, sí. Bien, gracias. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es, con la fibrilación, por ahí control de frecuencia nada más, si el control de la frecuencia cardíaca, o la reversión es difícil porque no sabemos si es aguda, si es crónica, tampoco podés anticoagularle, por ahí control de la frecuencia y hacer el control, a ver cómo evoluciona la parte neurológica del paciente, ver la extensión del ACV, y si el ACV es pequeño, digamos, no hay riesgo de convertirse en hemorrágico, después uno puede plantear la anticoagulación. ¿No? ¿Y qué tratamiento le indicaría a un paciente con un ACV isquémico? Depende del tiempo. Bueno. ¿Qué le indicarían? Si llega dentro del periodo de ventana, de estas de 3 horas, ¿qué le hace? ¿Y no tiene contraindicaciones? Se hace la trombólisis. Bien. ¿Con qué hacen la trombólisis? TPA. Bueno. 0,9 miligramos por kilo, 10% en bolus y 90% en una hora. Bien. Supongamos que no tienen para hacer eso. Hoy, por ejemplo, hoy por hoy acá no hay. O sea, en la provincia creo que hay solamente en un hospital o en un sanatorio de la capital de la provincia. Y si están en otro lugar y no tienen tiempo de estas 3 horas, ¿qué tienen que hacer? ¿O qué pueden hacer en realidad? Tratamiento antiagregante. Sí. Antiagregante, perfecto. ¿Con qué? Clopidogrel puede ser. Pues, y aspirina, por ahí lo más importante es la aspirina. Después tienen el clopidogrel también. Sintomatológico, doctor. Acceso venoso, internación en UCI, monitorización de la saturación, evaluar la posibilidad de evoluir para una insuficiencia respiratoria y antihipertensivo, por así decir, bajar la presión de espacio. Perfecto. Y después, bueno, tienen que colocar la atorvastatina, o sea, estatinas, kinesiología,
Bueno, y ahora supongamos que un paciente a ustedes le consulta, pero con un cuadro clínico similar a esto, pero, o sea, puede tener un foco motor, por decirlo así, pero además tiene cefalea y náuseas. ¿En qué pensarían? Por la cefalea y náusea, doctor, me instigaría a pensar en un ACV hemorrágico. Depende de la instalación del cuadro también, pero se tiene alteración del nivel de conciencia, ahí es tajativo. Igual eso depende del momento de la consulta, ¿no? Porque hay pacientes que están 2 días con cefalea, van agravándose y cuando consultan ya están con un deterioro severo, o hay otros que inician con los síntomas y la consulta es inmediata. Cefalea, náuseas, vómitos. Doctor, una pregunta. ¿Un cuadro de ACV hemorrágico puede evoluir con dicho tiempo? 2 días de evolución con cefalea progresiva o todavía generalmente es abrupto, brusco? Puede, ¿eh? Y está descrito que hay pacientes que van ahora no tanto porque la mayoría de los hospitales tienen tomógrafos, tienen cosas, pero si no, antes estaba descrito que iban pacientes 2 o 3 días de seguido, consultaban por cefalea, tenían la presión alta, decían que era la cefalea, la presión, y al tercer día por ahí venían ya con deterioro del sensorio. Y bueno, ¿y ahí qué buscarían en el examen físico de este paciente? De una persona que consulta así por cefalea, náuseas, vómitos. ¿Hacia un fondo de ojo para evaluar la papila? Bien, se puede hacer un fondo de ojo. Si está dilatada, ¿tiene signo de hipertensión endocriniana? Bien. Puede tener también signo meningio, ¿eh? ¿Y ahí qué estudios harían? Tomografía. Claro, está ahí también la tomografía. Y ahí ya, supongamos que usted le hace una tomografía y evidencia en una ACV, cuadro hemorrágico. ¿Qué harían? ¿Qué es diferente el tratamiento? Bajar la presión lo más rápido que sea posible a niveles de abajo de 140/90. Pero claro, y depende también del tamaño, de la localización de la ACV y del sangrado, pero el tratamiento en sí, ¿cuál es? En el anterior el tratamiento era, si uno contaba con todo, era hacerle los fibrinolíticos, ¿no? Si uno cuenta con el tiempo y con la infraestructura. Y depende del tamaño también de la extensión del ACV. Y en el ACV hemorrágico, ¿cuál es el tratamiento? Manitol, profe. Manitol puede ser para los síntomas de hipertensión endocriniana. Neurocirugía descompresiva, una El perotomía tratamiento es descompresiva. neuroquirúrgico. Es neuroquirúrgico y dependiendo de la extensión del cuadro, que puede ser. Incluso ustedes vieron o si hablaron de los dispositivos endovasculares, ¿no? Las angioprótesis, doctor. Claro, hay prótesis que le colocan, son endovasculares y no es que abren el cerebro, sino que ingresan por una arteria. O No, después no ya fue falado.
¿no? Bueno. Y después ya están las cirugías que son ya con craniotomía, más bien. Y después está el tratamiento, digamos, como de sostén, que es el tema de evitar la hipertensión endocraniana, evitar las infecciones. ¿Y de qué otra cosa hablaron ustedes en la clase de ACV? Infartos laculares, hemorragia subaracnoidea, hematoma. Ah, bien. ¿Y hoy tienen clase de qué? Síndrome convulsivos. Ah, bien. Bien, bien. ¿Cuántas clases le quedan? Creo que más unas 4 o 6 clases, doctor. ¿Ya tienen fecha de examen? No, suponemos que puede ser el 3 de noviembre, pero no sabemos. Ah, falta poco, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, neurológica vieron la parte primero de semiología y después vieron ACV, isquémico hemorrágico, ¿y qué otro tema dieron? Antes de ACV dimos vía piramidal y extrapiramidal. Bien. Bueno. Bueno, y la otra consulta, qué pasa con en los cuadros de ACV isquémicos sobre todo, qué pasa con la glucemia? Más allá de que si el paciente es diabético o no. Suele aumentar por el estrés que es sometido el paciente. Bien. ¿Y qué hay que hacer con esa? Evitar la hiperuricemia. ¿Cómo? Hay que evitar la hiperglucemia. La glucemia porque es más daño neurológico. Bueno. No sé, ¿alguna duda, alguna otra pregunta? ¿Hoy tienen clase? ¿Para las Creo que a 12? las 12. Sí. ¿Con quién tienen? Con el doctor Miguel. Ah, perfecto. Bueno. Le dan convulsiones, dijeron, ¿no? Bueno, creo que este tema más o menos está. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Estamos entonces. Bueno, doctor, muchas gracias. ¿No? Profesor. Chao. Chao. Chao.